Muy buenas noches a todos y bienvenidos a una nueva edición de este espacio dedicado a la historia y de vez en cuando a otras cuestiones. Y el día de hoy toca historia, después de un par de semanas en las que hablamos de coyuntura. Así que, antes que nada, muy buenas noches o muy buenas tardes, muy buenos días, si lo están viendo en diferido. Eh, Esto es parte de una serie de videos que vamos a estar trabajando en estas semanas. El título ya se los puede indicar. La paz armada tiene que referir a algo que vendrá después. Tal vez, si el subtítulo es Europa antes de la Gran Guerra, tal vez se venga video sobre la Gran Guerra. No lo sé, lo tendremos que descubrir en los próximos días. Pero por lo pronto, algunos anuncios institucionales. Se viene gira, va a haber gira por el país. Así que les quiero comentar que este 23 de agosto voy a estar en Gualeguaychú presentando Es Más Complejo. Este 25 de agosto voy a estar en Capital, en el Cultural Morán, presentando una nueva edición distinta de Es Más Complejo. Si vieron las anteriores, esta la pueden ver como material nuevo. Y si nunca vieron Es Más Complejo, pueden ver esto como el concepto de Es Más Complejo, pero con otras temáticas. A su vez, les quiero contar que el 31 de agosto voy a estar en el Teatro Leopoldo Marechal, en Moreno, gratis. Puede venir cualquiera de zona oeste a verlo, gratis, pero tienen que estar una hora antes para acreditar sus entradas. El 11 de septiembre voy a estar en La Plata, gratis, en el Teatro Argentino. Y el 18 de septiembre voy a estar en el Centro Cultural Conex haciendo Es Más Complejo China. Para este show todavía no están las entradas, pero próximamente van a estar, así que vayan sabiendo que pueden despejar, pueden ir reservando su miércoles 18 de septiembre. Por lo demás, todas las entradas y todas las fechas en las que yo voy a estar siempre aparecen en el Linktree que aparece en la descripción de este video o que pueden encontrar en mi perfil de Instagram. Así que, sin más preámbulos, vamos a lo que nos corresponde el día de hoy. Y el día de hoy toca hablar de la paz armada en Europa. Quiero que sepan que esto obviamente es el preludio de algo, si no, no sería motivo hablar de la paz armada para muchos de nosotros. Lo que estamos viendo es un cuadro que representa lo que fue la Exposición Universal de París en el año 1900. Durante esta exposición, que fue parte de una serie de exposiciones que se realizaron en Francia, por entonces considerada la gran capital cultural del mundo civilizado, se expusieron muchos de los elementos, obras de arte, tecnologías, descubrimientos de lo que eran las grandes potencias europeas. De hecho, el propósito de esto era representar la capacidad creativa del hombre, pero también la grandeza imperial. En los pabellones de distintas naciones se podría hacer una exposición justamente de lo que eran los grandes logros de la civilización y de la modernidad capitalista europea. Fue para muchos una de las grandes representaciones de la Belle Époque, ¿no? Un tiempo maravilloso de paz, prosperidad, crecimiento económico, desarrollo tecnológico, en el que parecía que el capitalismo, el orden liberal burgués, podía lograr todo lo que fuera posible, ¿no? Podía asegurar la felicidad para todos los hombres del mundo. Pero lo cierto es que lo que llama la atención sobre lo que fue la Exposición Universal de París o el clima de época que se vivía hacia el 1900, ¿no? Marcado por esta Belle Époque de paz, desarrollo y tecnología, es que desembocó justamente en las brutales masacres de la Primera Guerra Mundial. Para muchos, justamente la Primera Guerra Mundial, la primera guerra total del siglo XX, en palabras de Enzo Traverso, modelo de la guerra fordista, el inicio de la era de las catástrofes para Eric Hobsbawm, lo que hace es poner fin a un paradigma que consideraba que de la mano del orden liberal burgués, el desarrollo del sistema capitalista, el mundo burgués, iba a estar asegurada la felicidad de todos los seres humanos. Que el progreso era una línea unidireccional, ¿no? En la que toda la civilización humana avanzaba sin que haya obstáculos, ¿no? Y que la felicidad de todos los seres humanos iba a ser posible. No, lo cierto es que la Primera Guerra Mundial demuestra y da por tierra con la tesis del progreso ilimitado. Por eso, para hablar un poquito, tal vez, de la Primera Guerra Mundial en algún momento, es que hoy vamos a proponer analizar lo que es el periodo inmediatamente anterior, conocido por muchos como la Belle Époque o la Paz Armada, periodo que sin embargo prefiguró las grandes matanzas del siglo XX y esta ruptura del paradigma del progreso indefinido. Así que a lo que los quiero invitar el día de hoy es que
a que hablemos de la paz armada. De nuevo, cuando vemos todo esto, cuando empezamos en la Belle Époque, lo cierto es que este concepto es un concepto que se construye a posteriori. La idea de que hubo un tiempo de paz, hubo un tiempo de prosperidad, desarrollo y crecimiento económico que fue justamente seguido por una época de catástrofes, de genocidios, de guerras mundiales, de masacres. En retrospectiva, esa Belle Époque aparecía como un pasado a añorar, ¿no? En el que, por ejemplo, podíamos pensar en la estética victoriana, podíamos pensar en el arte, en el desarrollo de las vanguardias artísticas, de la cultura. Si pensamos en el desarrollo y las consecuencias que tuvo esto, ¿no? El panorama sombrío de una Primera Guerra Mundial marcada por la brutalidad, la muerte industrializada, la deshumanización, que prefigura las lógicas genocidas del siglo XX, llama mucho la atención que haya sido presidido una época de paz absoluta. Pero sin embargo, y obviamente estamos haciendo esto porque vamos a hablar de la Primera Guerra Mundial en algún momento, ese periodo prefigura muchos de estos elementos y en más de una ocasión vamos a ver que hay muchas de las temáticas, muchos de los anatemas que fueron propios del siglo XX, que fueron propios de la era de los totalitarismos, que estaban presentes ya en el momento del orden liberal burgués. Cuando nosotros hablamos de esto nos referimos a una serie de trabajos, en particular vamos a tomar el trabajo de Ian Kershaw, Descenso a los infiernos, una historia de Europa entre los años de 1914 y 1949. Ian Kershaw llama este periodo la época de la autodestrucción de Europa. Y justamente el primer capítulo, que hace una suerte de introducción de esta temática, lo que plantea es una Europa ante el abismo, una Europa que se acerca al abismo de la destrucción. Y que finalmente cae en el desastre que es la Primera Guerra Mundial. Y que solo va a arrastrar detrás de sí toda una serie de tragedias y procesos sumamente destructivos en Europa. Ahora, este no es el único trabajo que se podría utilizar. De hecho, hay otro que es mucho más emblemático a la hora de pensar este periodo, que es el libro de Eric Hobsbawm, La Era del Imperio. Acá como parte de una compilación. Hobsbawm, si queremos, es el historiador de historia contemporánea más influyente del mundo. Y como tal, sí, su obra es una lectura obligada. Así que nosotros vamos a dedicar posteriormente otro video a analizar este periodo teniendo en cuenta las lógicas del capitalismo desde el punto de vista de Eric Hobsbawm. Así que aquellos que sean fanáticos de el gran historiador marxista británico sepan que no es que no vamos a hablar de Hobsbawm, vamos a hablar de Hobsbawm en otro momento. Hoy nos vamos a centrar específicamente en Europa y vamos a utilizar a Hobsbawm más bien para hablar de la época del imperialismo. Pero si nosotros tomamos a Europa en el largo siglo XIX, término ¿no? que fue sobre todo popularizado por Hobsbawm, el periodo inmediatamente anterior a la Primera Guerra Mundial resalta por la paz y la prosperidad económica. Se habla de una Belle Époque porque este tiempo fue de un crecimiento económico espectacular, porque no hubo grandes guerras en Europa. Ahora vamos a ver cuánto podemos hablar de esto. Porque no hubo grandes conmociones y el periodo que le siguió posteriormente fue una época de tragedias, de genocidios, de guerras totales. Si queremos, esta Belle Époque tiene entre sus grandes símbolos lo que fue, ¿no? Esta exposición universal de París, pero también hay otros elementos, ¿no? La refinación de la cultura burguesa, la aparición de las grandes maravillas, si queremos, de las que hablaba Karl Marx, del mundo industrial, la capacidad de transformar, de construir ferrocarriles, de construir buques acorazados, incluso canales que atravesaban continentes, un periodo en el cual, como citaba John Maynard Keynes, un trabajador, en realidad no un trabajador, pero vamos a decir un consumidor de clase media inglés, por ese periodo podía acceder desde su casa a productos de consumo de todo el mundo. Una época en la cual hubo una expansión económica descomunal que se expresó, por ejemplo, en la extensión de lo que era el mercado mundial. Sin importar cuál sea la métrica específica que utilicemos, lo cierto es que está claro que durante la segunda mitad del siglo XIX la economía mundial experimentó un crecimiento espectacular. O a lo largo de todo el siglo XIX como parte de la revolución industrial. Vamos a ver que esto hay que agregarle algunos matices que tienen que ver con, por ejemplo, lo que fue la primera gran depresión que se inicia en la década de 1870 y que vamos a analizar cuando veamos Hobsbawm. Pero lo que es evidente es que hubo un crecimiento económico espectacular. Ahora, ese crecimiento económico tuvo un impacto diferenciado en todo el mundo.
nosotros nos vamos a referir específicamente a Europa. Pero si nosotros nos parábamos en Europa, parecía que dentro de todo, con sus matices, con sus diferencias regionales y sociales, Europa se encaminaba hacia una época de progreso indefinido marcado por este crecimiento que no tenía parangón en la historia de la humanidad. La extensión de la capacidad de la producción agrícola, de la producción industrial, la incorporación de materias primas de todos los rincones del mundo, un mercado en expansión, obviamente de la mano del imperialismo, pero un mercado en expansión que colocaba a Europa como el centro de una economía por primera vez, por primera vez no, depende cómo nos metamos con el debate de Wallerstein y el moderno sistema mundial, pero que alcanzaba prácticamente a todos los continentes y que tenía su epicentro en Europa. Una Europa que se posicionaba entonces como el centro del mercado mundial. Y específicamente dentro de Europa, lo cierto es que el centro económico del mundo, todavía a finales del siglo XIX y principios del siglo XX, era el Reino Unido. El Banco de Londres era el centro financiero global. Si bien ya se estaba perfilando el crecimiento de la economía estadounidense, de la economía alemana, que estaban pisándole los talones a la economía del Reino Unido, todavía se podía confiar en que la base del sistema económico global era el Banco de Londres y obviamente lo que era no puedo creer que me esté pasando esto. El patrón oro. Si queremos la gran referencia para el comercio exterior y para la banca hasta ese momento, ¿no? La convertibilidad de las monedas a un patrón oro único, que tenía su modelo, si queremos, en la libra esterlina. Lo cierto es que el imperio inglés, el imperio británico por entonces, era el imperio territorial más importante del mundo. Para empezar, hay que señalar que el Reino Unido en ese momento incluía la totalidad de Irlanda, que se había incorporado justamente en el siglo XIX a la corona británica como tal, no en su territorio, sino que se había incorporado a la idea de que el Reino Unido ya no era solo Inglaterra y Escocia, sino que eran Inglaterra, Escocia, Irlanda y Gales. Y que bajo el gobierno del rey Jorge V, el rey tartamudo, abarcaba básicamente todos los continentes. Teníamos posesiones británicas en América, en África, en Oceanía, en Asia. Literalmente en el Imperio Británico nunca se ponía el sol. Esos territorios convertían al Reino Unido en la gran potencia global. Una potencia que se basaba no solo en el control del comercio mundial, sino también en una poderosa flota de guerra y en la posibilidad de explotar los recursos de cientos de millones de súbditos en todo el mundo. El Reino Unido era la gran potencia. Nosotros estamos centrándonos para hablar de esto en Europa, así que no vamos a hablar tanto de Estados Unidos. Ya habrá ocasión de hablar de Estados Unidos llegado el momento. Pero lo que es cierto es que ese Reino Unido tenía competidores. Y de hecho, en esa competencia por la supremacía que ejercía el Reino Unido, están muchos de los elementos que van a prefigurar la Primera Guerra Mundial. Ahora, esto era parte de un clima general de la época en el que se consideraba que el conjunto de Europa estaba en una época de progreso, estaba en una época de riqueza, de desarrollo cultural, económico. Pensemos que la Torre Eiffel se construye, ¿no?, para la Exposición Universal de París de 1889, presentado como un símbolo de la capacidad de ese mundo industrial para construir nuevas maravillas. Una gigantesca torre de hierro como tal. Ahora, su inauguración se da en este marco. Francia se podía colocar como una de las principales ciudades europeas y una de las capitales culturales del mundo. Pero en la Exposición Universal había demostraciones de máquinas, de tecnología, de culturas, o incluso se traían para exhibir a aquellos hombres y mujeres de los territorios colonizados que eran presentados casi como si fueran animales exóticos en los zoológicos humanos. Pero eran parte de un clima que parecía colocar a Europa como el centro de la civilización mundial y a su vez como la tierra más próspera y desarrollada del mundo. Una Europa que a su vez no tenía grandes conflictos armados, sino que, al contrario, exteriorizaba su violencia hacia el exterior con la carrera imperialista. Una Europa en la que los sectores propietarios, las clases medias, disfrutaban de altísimos niveles de bienestar, acceso a bienes de consumo masivos por primera vez, la aparición de una cultura del consumo, las grandes tiendas, la moda, en donde los ferrocarriles, los buques a vapor acortaban las distancias, permitían que uno accediera a su vez a productos y riquezas y bienes de todos los rincones del mundo.
Una Europa que no veía grandes guerras europeas prácticamente desde hacía un siglo. Hay un gran debate sobre cuándo trazamos la paz armada. Si la establecemos en 1871, el periodo que sigue a la guerra franco-prusiana hasta 1914, algunos hablan de la Belle Époque desde el fin de la Primavera de los Pueblos en 1848, pero si nos paramos a fines del siglo XIX, está claro que no ha habido grandes confrontaciones europeas desde las guerras napoleónicas. Las guerras napoleónicas fueron el último gran ciclo de guerras que sacudió a la totalidad de Europa. Desde entonces tuvimos una serie de guerras aisladas. Tuvimos, las guerras por el control de la península itálica, la batalla de Solferino, tuvimos las guerras en torno a la unificación de Alemania, tuvimos la guerra de Crimea, pero no hubo grandes guerras que perduraran mucho tiempo, al contrario, se trató de guerras limitadas, escenarios y conflictos concretos, en los que no se ponía en cuestionamiento dónde estaba el eje de la supremacía europea. Bueno, en este periodo, Norman Angell escribe La Gran Ilusión. Una historia, básicamente un estudio sobre las relaciones que había entre el desarrollo nacional y el poder militar, en donde planteaba, esto fue un bestseller de su época, en donde se planteaba que el desarrollo económico, el desarrollo de los mercados, estaban volviendo anacrónico el concepto de ir a la guerra. ¿Qué sentido tendría ir a la guerra cuando en un mercado global unificado todos podrían disfrutar de los distintos bienes que provee la economía mundial? Bueno, está claro que Angell no la vio y que se iban a desatar las guerras más brutales de la historia de la humanidad, poco después de que él escribió esto. Pero lo cierto es que el cambio y su velocidad eran demasiado vertiginosos. La industrialización se llevó adelante a pasos aceleradísimos en la segunda mitad del siglo XIX. Hay que dividir entonces lo que fue la primera revolución industrial de lo que fue la segunda. Y esto cambió muy rápidamente la forma de vida de gran parte de la sociedad europea. Tenemos que pensar que en este periodo todavía, en la segunda mitad del siglo XIX, había inmensas porciones de Europa que todavía vivían en las condiciones del antiguo régimen. En Rusia la servidumbre no se terminó hasta la década de 1860. En Austria se había terminado hacía unas pocas décadas. Entonces el impacto, primero que fue muy acelerado y rompió muchas de las estructuras propias de la sociedad europea, una sociedad mucho más tradicional. Y a su vez, debemos plantear que su impacto fue muy desigual. Hubo comunidades rurales que permanecieron rurales. En la Europa del Sur, hablamos de Italia, hablamos de España, hablamos de Portugal, en los Balcanes y en Europa del Este, gran parte de la población siguió entendiendo que su mundo era la aldea, eran los pueblos rurales y que las principales formas de apropiarse de los medios para la vida y demás era el trabajo comunitario campesino, que era, por ejemplo, la base todavía de la sociedad rusa. Y sin embargo, en este periodo, muchas de estas sociedades rurales que estaban siendo trastornadas por los acelerados cambios económicos, todavía afrontaban grandes penurias. Es más, la crisis que se desata en la década de 1870, que es la primera gran crisis global del capitalismo, no en el sentido de que no haya habido crisis antes, para algunos, aunque es medio controversial, Wallerstein llamaba la crisis del siglo XVII, la primera gran crisis, la primera contracción de una nueva economía mundial, medio debatible. Pero lo que es interesante es que las crisis económicas a partir de 1870 son crisis de un nuevo tipo que no tienen que ver con las crisis del antiguo régimen. Las crisis del antiguo régimen eran fundamentalmente crisis de subsistencia. La gente se moría de hambre porque no había alimentos para todos. Y porque las lógicas del sistema no permitían la reproducción de la fuerza de trabajo en los términos que uno lo esperaría. En cambio, la crisis que se desata en 1870 y que en su momento fue llamada la Gran Depresión, solo que después estuvo la Gran Depresión del siglo XX que cambió la escala de lo que puede ser una crisis económica, lo que produce es una caída de los precios, una caída de las ganancias. Y muchas poblaciones rurales se arruinan con el desplome de los precios agrícolas que cayeron más que los industriales. Esto es lo que lleva a que se den grandes procesos migratorios desde las regiones más pobres y rurales de Europa. Es así que millones de europeos de los Balcanes, del Imperio Ruso, del sur de Europa, de Italia, de España, parten a ultramar aprovechando las nuevas capacidades que tienen los modernos sistemas de transporte y emigran sobre todo al continente americano. La enorme mayoría va a ir a Estados Unidos, una parte muy importante va a ir a Canadá,
Otros van a ir a países como Argentina, Brasil, México, otros incluso a Chile. Ahora, este gran fenómeno de la migración masiva europea es una muestra de lo que había sido el impacto desigual que tenía el proceso de la industrialización y de la modernización. Una modernización que, si bien fue percibida para los sectores de las clases medias, de las clases propietarias, de la aristocracia europea, como un proceso de progreso indefinido, riqueza y demás, para muchas poblaciones de Europa todavía era la miseria, ¿no? Una gran parte de un campesinado que era pobre, obreros que trabajaban en condiciones de explotación muy terribles y que muchas veces no tenían derechos políticos. Y ese es el otro gran punto. La segunda mitad del siglo XIX y el preámbulo, ¿no? Las décadas previas a la Primera Guerra Mundial, ven también una gran expansión del movimiento obrero como tal. El movimiento obrero, sí, esto requería un video aparte en algún momento, ya tenía una presencia importante desde las primeras décadas del siglo XIX. Podríamos decir que las primeras trade unions o labor unions, los primeros sindicatos ingleses, ya tienen una larga historia. Pero en el resto de Europa se fueron incorporando, sobre todo en la segunda mitad del siglo XX. Estos movimientos tomaban muchas de las ideas, primero de lo que había sido la Asociación Internacional de los Trabajadores, la primera internacional, y después de la segunda internacional. La primera internacional, esto estoy seguro de que alguna vez lo hablamos, y si no ya lo hablaremos, o lo hablamos en otro espacio. Sí, en el show del Día del Trabajador lo hablamos. La primera internacional estuvo conformada fundamentalmente por comunistas, socialistas y anarquistas. Y la segunda fue conocida como la Internacional Socialdemócrata porque incorporó las ideas de que, por ejemplo, el movimiento obrero se podía organizar para presentarse a elecciones y lograr cambios en su propio favor a través de la lucha parlamentaria, a través de las urnas. Entonces, un fenómeno interesante es que, más allá de cómo los sindicatos tuvieron mucho peso en el desarrollo del movimiento obrero, en la lucha por la jornada de 8 horas, lucha que va a ser casi que universal para toda la clase obrera mundial, lo que también tenés es la aparición de movimientos políticos como los partidos socialdemócratas, los partidos socialistas, las bases de lo que va a ser el laborismo inglés, que empezaron a considerarse la representación de las clases populares o de los trabajadores en el ámbito político. Y que también pregonaron, por ejemplo, el internacionalismo, la unión de todos los obreros del mundo, el pacifismo, que va a ser un tema interesante para lo que venga después. Mientras que las luchas en las fábricas, en los sindicatos, seguían siendo la base importante para demostrar que habían grandes antagonismos de clase en esta sociedad que presentaba como de una Belle Époque. Mientras las clases medias, los sectores propietarios, burgueses, son una gran vida para millones y millones de trabajadores europeos que vivían hacinados en ciudades humeantes, sucias, con proliferación de enfermedades, esta idea de que esto era una Belle Époque parecía bastante ruidosa. Sí es cierto, tal vez habían mejorado las condiciones de vida para una gran parte de la población, ellos incluidos, pero todavía eran muy duras y había muchísima desigualdad. Esto es lo que llevaba a que las huelgas, los conflictos obreros, fue una norma de la historia social europea en la segunda mitad del siglo XIX y a principios del siglo XX, e incluso a que aparecieran formas de resistencia aún más agresivas. La aparición de partidos comunistas que planteaban, por ejemplo, la toma revolucionaria del poder, o sobre todo la aparición del movimiento anarquista, que tenía mucho peso en las regiones más rurales de Europa, como Italia, España y Rusia, donde la acción directa, el sabotaje, la utilización de los explosivos y la violencia eran consideradas herramientas válidas. Así que, no, había grandes amenazas a ese orden liberal burgués que tienen que ver con las propias desigualdades que engendraba el sistema capitalista y que para muchos no había cumplido sus promesas de desarrollo, felicidad para toda la población. Al contrario, una gran mayoría seguía viviendo en condiciones muy terribles. De hecho, hubo grandes explosiones revolucionarias. Un día hablaremos propiamente de la Comuna de París, que se dio en el marco de lo que fue la Guerra Franco-Prusiana. Pero en 1905 estalló una revolución en Rusia que hizo trastabillar a los propios
a los propios cimientos del sistema zarista. La revolución de 1905, en el marco de la derrota del Imperio ruso en la guerra ruso-japonesa, fue una revolución que terminó provocando que el propio zar, que gobernaba bajo una autocracia, impulsara un proyecto de reformas políticas e incluso el primer parlamento y primer sistema de votación para un poder legislativo en Rusia. Un poder legislativo después sumamente limitado, el sistema siguió siendo básicamente una autocracia, pero que daba cuenta de una transición que se estaba dando incluso en un imperio tan antiguo como el ruso, que mantenía una estructura del antiguo régimen. En casi toda Europa aparecían sistemas constitucionales, ya sean monarquías constitucionales, imperios que tenían parlamentos, repúblicas como la República Francesa, como la República de Suiza, en donde la idea de que los habitantes eran no solo súbditos, sino también ciudadanos, que tenían derechos, que podían votar, que podían elegir autoridades, se estaba volviendo una norma. Y sin embargo estaba este desafío, había que encuadrar a las masas. Tenemos que pensar que de nuevo las masas podían llevar adelante revoluciones como la Comuna de París, abortada, una revolución de mayor impacto como la de 1905 en Rusia. Entonces había un gran desafío sobre cómo resolver la cuestión de encuadrar a las masas y que éstas se afianzaran con la identidad nacional y con el sistema político de sus propios países. Así que, de nuevo, hay que hacer hincapié en esto, el sufragio era muchas veces limitado por el acceso a la propiedad, por el acceso a las libretas o a los padrones, muchas veces se hacía en condiciones fraudulentas y demás. Pero ya existía esta idea de que, bueno, más o menos en el conjunto de Europa todos debían participar de elecciones, incluso en zonas en donde era más limitada, como en el Imperio zarista. Ahora, esto de encuadrar a las masas viene también de la mano de la proliferación de una nueva identidad en la segunda mitad del siglo XIX, sobre todo, aunque ya tenía sus bases en las revoluciones burguesas, que es el nacionalismo. Si queremos, el siglo XIX lo que ve, y esto es como el gran legado de las revoluciones burguesas, además de la imposición de regímenes políticos burgueses, como monarquías parlamentarias, repúblicas y demás, es un cambio en cuál era el eje, cuál era el ancla de la identidad. Es muy fácil resumir esto en un concepto. En el siglo XVIII, aquellos que vivían en Francia no se consideraban franceses, se consideraban fundamentalmente súbditos del rey de Francia. Pero en la segunda mitad del siglo XIX, aquellos que vivían en Francia se consideraban franceses como tales, parte de una nación con un derecho a la autodeterminación. Ahora, una de las particularidades de los procesos políticos de la segunda mitad del siglo XIX fue la capacidad que tuvieron los gobiernos a través de los sistemas de educación, a través de la milicia, ¿no? La conscripción y formar parte de las Fuerzas Armadas de su país, a través de los actos públicos, a través de los desfiles, de incorporar el patriotismo y el sentido de identidad nacional a las masas. Y construir también un sentido de superioridad sobre la propia nación. La nación tenía un destino, una trayectoria, una tradición, una serie de valores a defender, si era necesario, por las armas y si era necesario, destruyendo y oprimiendo a otros pueblos. Así la segunda mitad del siglo XIX ve la proliferación de un nacionalismo que tiene la particularidad de ser muy xenofóbico, incluso dentro de Europa. Igual hay antecedentes de esto, un día hablaremos de la xenofobia del antiguo régimen, pero además militarista. Un nacionalismo que hace del patriotismo, a su vez, un insumo para la guerra, el insumo que permite movilizar a las masas al combate. Este nacionalismo tiene una particularidad, que es que viene de la mano de la revolución científica, viene de la mano del desarrollo de las nuevas teorías sobre las ciencias sociales y sobre la evolución, viene de la mano de la expansión imperialista. Y como tales, estos nacionalismos adquieren otras características. Por ejemplo, empiezan a reivindicar sus propias tradiciones populares, buscan el sentido de la idea del pueblo. De hecho, una particularidad del proceso de encuadrar a las masas en movimientos políticos más grandes y no dejarlas como base de apoyo de los socialismos, de los socialdemócratas, de los comunistas, es por ejemplo el surgimiento de nacionalismos populares, movimientos de características populistas, conservadores muchas veces, o que llamaríamos de derechas, pero que tomaban la cuestión social como una de sus bases para acercarse a las masas. Es el ejemplo, por ejemplo, de lo que fue
el nacionalismo germano impuesto en la época de Bismarck, que planteaba, por ejemplo, reformas sociales para ganarse a las masas, o que incorporaba esta idea de movilizar el fervor patriótico para encuadrarlas dentro del proyecto del Imperio Alemán. Esto aparecía en todos lados, también aparecen los famosos movimientos populistas de Rusia, en los que el deber nacional iba de la mano de una reivindicación de los valores del pueblo y un nacionalismo ruso como tal. Ahora, todo esto también construye una nueva serie de enemigos internos. Porque allí donde surge la idea de la nación como el eje ordenador, también aparece la idea de una unidad absoluta. Había que unificar, purificar y homogeneizar a la nación. Muchas veces, no solo a través de la educación, a través de la constitución de un mismo lenguaje, de la fuerza de la religión y de la entidad y los valores, sino también destruyendo las minorías internas, persiguiéndolas, discriminándolas o apartándolas. Caso paradigmático es el de los judíos, ¿no? La segunda mitad del siglo XIX, una nueva forma de antisemitismo en Europa, que deja de ser un antisemitismo basado en principios religiosos para ser un antisemitismo basado en principios nacionales, en los que se considera a los judíos como no miembros de la nación, como infiltrados, representantes de una fuerza extranjera. Y a su vez, a este antisemitismo de carácter nacional, se le va a sumar muy pronto un nuevo antisemitismo de carácter científico, que considera que, por ejemplo, los judíos son parte de otra raza. El nuevo nacionalismo de la segunda mitad del siglo XIX, algunos hablan de, por primera vez, la aparición del concepto de los movimientos conservadores como tales, aquellos movimientos que buscaban poner coto a la experiencia de cambio, a la experiencia de democratización, a lo que era el avance en ciertas reformas que, por ejemplo, se voltaban lo que haya sido el poder de la iglesia, el poder de los reyes. Ven, por ejemplo, la aparición de enemigos internos como los masones, el enemigo judío. Tenemos el famoso caso Dreyfus en Francia, tenemos los pogromos en la Rusia zarista, pero también en otros territorios del Imperio Ruso como en Ucrania. Y aparece a su vez una cuestión central, que es la idea de que la gloria nacional, el sentido del nacionalismo, plantea también la expansión sobre otros territorios, enfrentar a las minorías nacionales y para muchos también la lucha contra el imperio que los oprime. Porque había muchas más naciones que estados en muchos casos. Es el caso de territorios como lo que son los Balcanes, entre otros. El sentido de la defensa de la patria, de la defensa de la tradición, también llamaba muchas veces a la lucha por la propia independencia. A su vez, decíamos, aparece un nuevo nacionalismo que tiene un componente racista en un sentido científico. Por ejemplo, aparece la idea de que la nación es también una raza a defender, una raza a mantener pura, una raza a perfeccionar. A principios del siglo XX se empiezan a extender lo que son las sociedades de eugenesia. La eugenesia, el perfeccionamiento de la raza, se convierte en un movimiento importante, no solo en Alemania. En general, muchas veces, se cree que esto es algo de los nazis y demás. Acá no estamos haciendo lavado de cara a los nazis. Pero lo que sí quiero plantear es que muchos países europeos, en Inglaterra, en Francia, la obsesión por la raza aparecía en muchos lados. Y la idea del perfeccionamiento de la pureza racial a través de la eliminación de aquellos que eran enfermos, defectuosos, evitando las cruzas con otras razas inferiores, empieza a ser una obsesión. De hecho, también aparece esta idea de esterilizar a los pobres, a aquellos que tienen enfermedades o eran discapacitados. Incluso se hace un concurso en Alemania en esta época en donde se planteaba, por ejemplo, cuánto costaba a la sociedad los incapacitados, en donde se planteaba, bueno, el costo de mantenerlos de los asilos y se proponía eliminarlos. Uno de los hijos de Darwin en esta época forma parte de la Sociedad Eugenésica de Londres y va a ser uno de sus presidentes y planteaba, ¿no?, adaptar las teorías de la evolución que fueron pensadas para el mundo animal para considerar que también había que aplicar principios evolutivos al desarrollo de las naciones y de los seres humanos.
Esto tiene que ver con lo que es el darwinismo social, el positivismo, la incorporación de los elementos de las ciencias naturales al análisis social, llevan a que se considere, por ejemplo, que las desigualdades sociales, las desigualdades entre los pueblos, son propias de las desigualdades entre los que son más aptos y los que no. Así que, ¿por qué existen los pobres? Porque hay seres humanos más evolucionados que otros, que se adaptan más fácilmente a las condiciones de la competencia en el mercado. ¿Por qué existe el imperialismo y el colonialismo? Porque hay naciones más evolucionadas que otras que tienen el derecho de oprimirlas, pero también la obligación de educarlas. ¿Por qué existen desigualdades culturales entre pueblos de Europa y otros pueblos? Porque los pueblos de Europa están más evolucionados que los demás pueblos. Así se constituye lo que se ha llamado en muchas ocasiones el racismo elegante. La idea de que existen razas como tales, esto está científicamente demostrado, y se utilizan argumentos cientificistas para justificar el racismo y la xenofobia. Por ejemplo, acá vemos un afiche de la Sociedad Británica de Eugenesia, en donde se consideraba que los angloteutones, es decir, los anglosajones y los alemanes, pero considerados como parte de una misma base germánica, era una raza diferenciada de los españoles y de los irlandeses. Fíjense que los irlandeses no tienen nada que ver con los españoles como tal. O sea, es verdad, hubo grupos gaélicos en España, pero el contenido gaélico es infinitamente más importante en Irlanda. Y sin embargo, para defender la cuestión nacional británica, se establecía la idea de que los irlandeses eran una raza diferenciada. Una raza que a su vez dice viene de África. Y a los africanos obviamente los presentan como una raza inferior, incivilizada. Bueno, esto era parte del conjunto de ideas que flotaban en el aire ya a principios del siglo XX y que planteaban la idea de desigualdades entre razas. Desigualdades entre razas superiores a otras y la necesidad de los pueblos europeos de llevar adelante su misión civilizadora sobre los pueblos del resto del mundo. Por eso, no solo se trata de la construcción de estas ideas cientificistas para explicar las desigualdades sociales, sino también, de nuevo, para pintar de repente un cuadro según el cual los pueblos africanos son distintos porque son racialmente inferiores, porque están en un estadio evolutivo mucho más inferior, en donde se los asimila a la animalidad, a primates más primitivos, entre otras cuestiones. Bueno, esto era llamado ciencia en ese momento. Es un buen ejemplo, por ejemplo, para discutir lo que es la cuestión de cómo muchas veces se constituyen paradigmas científicos en base a intereses políticos o de las clases dominantes, y muchas veces son defendidos con pseudoargumentos para sostener una idea universal, ¿no? No, lo que pasa es que hay razas más atrasadas que otras y demás. Pero bueno, parte de esto va a ser la justificación ideológica para la expansión imperial de Europa por el mundo. Hacia 1914, aproximadamente el 80% del globo estaba bajo el control de las potencias europeas, Estados Unidos, Japón y Rusia. Esto se da a través de un proceso de conquista en la que las armas de la Segunda Revolución Industrial, los fusiles de cerrojo y de repetición, las ametralladoras, los obuses explosivos, las armas químicas, los nuevos desarrollos de los transportes de los ferrocarriles y los buques a vapor permitieron la expansión de las potencias europeas a través del mundo, conquistando los pueblos de África y Asia, sometiéndolos a regímenes coloniales, muchas veces brutales. El caso más extremo posiblemente sea el del Congo bajo el dominio del rey Leopoldo de Bélgica. El Congo fue considerado una posesión personal del rey de Bélgica y se instaló un sistema de opresión en el que se utilizaba a la población local para trabajos en condiciones espantosas, incluso como porteadores. Se consideraba que era más fácil emplear a hombres y mujeres para cargar y funcionar, entre comillas, como animales de transporte, que llevar mulas, caballos o lo que fuera. Muchos eran castigados con la chicota, un látigo que se hacía con la piel del cuero del hipopótamo. Imagínense
si debe doler que te den con un látigo, imagínense con un látigo hecho con el cuero del hipopótamo, que es un animal con una de las pieles más duras del mundo. Y que además se instalaban todo tipo de castigos brutales para asegurar la obediencia de la población. Entre ellas, la mutilación basada en cortar manos, miembros, castraciones, todo tipo de atrocidades que se cometieron contra la población congoleña para asegurar su explotación en la industria del caucho, industria de las minas y otros procesos que tenían que ver con enriquecer al rey Leopoldo de Bélgica y, como tal, al Estado imperial belga. Pero este no es el único caso. Hubo una expansión de las grandes potencias hacia todo el globo que llevó a intervenciones militares incluso en países orgullosos que se consideraban a sí mismos potencias. Hablamos, por ejemplo, de la ocupación militar de China, que llegó a ser contestada con la masiva rebelión de los Boxers, que fue brutalmente aplastada con un saldo, si queremos, de hasta 100.000 chinos muertos. Me faltó detallar, creo que no lo dije, pero por las dudas, el dominio de los belgas sobre el Congo llegó a la muerte aproximadamente de 10 millones de personas. Así que en todos lados el poder de las potencias europeas se impuso a sangre y fuego, y las modernas armas de la revolución industrial permitían imponer la superioridad de estas grandes potencias imperiales. Cuando hagamos un video sobre la era del imperio de Hobsbawm, hablaremos sobre cómo esta fue la salida que encontró el sistema capitalista en su etapa monopolista para exportar capitales y a su vez asegurar mercados para seguir obteniendo beneficios extraordinarios de su posición privilegiada en las colonias. Ahora, la violencia que se experimentó en este siglo XIX, entre comillas, pacífico hacia Europa, pero muy violento hacia el exterior, también se dio en otros marcos, se dio en los marcos de las luchas para, por ejemplo, reprimir a las minorías nacionales o aquellos grupos no asimilados dentro de las estructuras imperiales. Es el caso, por ejemplo, del Imperio Otomano. Bajo el gobierno del Sultán Rojo y después de los jóvenes turcos, una serie de brutales persecuciones contra minorías étnicas y nacionales, como es el caso de los armenios, que fueron brutalmente masacrados. Se calcula que unos 80.000 armenios fueron masacrados en tiempos del Sultán Rojo y posteriormente, a principios del siglo XX, tendríamos la masacre de Adana. A esto hay que agregar otras masacres de otras índoles. Cuando pensamos en el Imperio Ruso y pensamos en lo que fue la Revolución de 1905, la revolución que, por ejemplo, llevó a la construcción de la Duma e hizo trastabillar al zarismo, lo cierto es que también hubo una represalia a gran escala. Durante esto lo tratamos en el video sobre la Revolución Rusa, hay un video sobre este tema. Durante lo que fue el ejercicio del poder de Stolypin, ministro del zar Nicolás II, hubo represalias a gran escala contra los movimientos revolucionarios y contra algunas minorías. Se llevan adelante ejecuciones, ahorcamientos, torturas, detenciones y pogromos importantes contra la población judía. Todo esto mientras se da un gran proceso de industrialización y una gran competencia entre las potencias. Una competencia que también se llevaba al plano militar. Y acá está el otro gran punto. La segunda mitad del siglo XIX vio, como decíamos, la expansión de la industria militar, la incorporación de nuevos armamentos, de nuevas técnicas para la producción de armas, también con el desarrollo de la química, la aparición de gases que se podían utilizar en el campo de batalla, entre otros. Ahora, esta competencia ha sido vista, ¿no? Esta competencia entre potencias nacionalistas, imperialistas, que tenían poderosas industrias y que necesitaban mercados para asegurar sus exportaciones y establecer inversiones de capital, he visto como la causa de una guerra que era totalmente ineludible. No, muchas veces se plantea que la Primera Guerra Mundial fue inevitable, que la Gran Guerra era el escenario que definitivamente tenía que ocurrir. Muchas veces, para afirmar esto, se ve los antecedentes. Por ejemplo, en 1899, si no me equivoco es la primera vez, el zar Nicolás II, preocupado por la capacidad de la industria bélica, por las pujas y las competencias entre las potencias, llevan
lleva a las grandes potencias a establecer lo que fue la Conferencia de La Haya. La Conferencia de La Haya, que se estableció a finales del siglo XIX y que siguió durante los primeros años del siglo XX, empezó a debatir en el marco de lo que se presentía que era la amenaza de una gran guerra europea sobre las leyes de la guerra, los derechos de los prisioneros, sobre, por ejemplo, las limitaciones en la utilización de ciertas armas, legislación en torno a las fronteras. Todo esto porque daba cuenta de que había una preocupación de la posibilidad de un escenario de guerra inminente. Una preocupación que se trasladaba a otras cuestiones. Ahora, Ian Kershaw cita a el político británico David Lloyd George, que decía, cuando en julio de 1914 estalla la Primera Guerra Mundial, que las naciones de Europa habían resbalado desde el borde hasta el interior del caldero humeante de la guerra sin el menor rastro de temor ni pesadumbre. ¿Se había resbalado hacia la guerra? ¿Habían caído todos de manera involuntaria ante un episodio inevitable? ¿No hubo responsabilidades? ¿Hubo tomas de decisiones? ¿Qué llevó a que estallara la Gran Guerra? ¿Qué llevó a que esa paz armada se convirtiera en la guerra más brutal de su tiempo? Para empezar, hay que plantear que ya existía un juego de alianzas y existía una competencia entre las grandes potencias europeas que había llevado a que éstas se alinearan en bloques a la hora de pensar sus hipótesis de conflicto. Podríamos decir que había dos grandes bloques de alianzas estructuradas. Uno en torno a la Triple Entente, que había logrado apartar las diferencias entre Francia, el Reino Unido y Rusia por la existencia de un enemigo común, un enemigo que preocupaba a los tres, un enemigo que era el Imperio Alemán. Hay que decirlo, Francia y el Reino Unido ya se habían enfrentado a Rusia en la guerra de Crimea, 60 años antes de la Primera Guerra Mundial. Y sin embargo, el expansionismo germano, la capacidad del Imperio Alemán de construir el ejército más poderoso de Europa y de tener la economía y la industria más poderosas del continente, había llevado a que el Imperio Ruso y Francia lo consideraran una amenaza y a que superaran su histórica animosidad para proponerse enfrentar a ese gran imperio alemán. A su vez, el imperio alemán había buscado forjar una gran alianza que no mantendrá a todos sus miembros, que fue la Triple Alianza. Una alianza entre el imperio alemán, el imperio austrohúngaro y el reino de Italia, con el objetivo de poder enfrentarse a Francia y a Rusia. Alemania siempre había tenido la obsesión sobre la posibilidad de quedar aislada, ¿no? Porque en una guerra contra Francia y Rusia tendría que dividir a sus fuerzas en dos frentes. Ahora, si vemos al conjunto de actores que participaron de la escalada militar que llevó a la Primera Guerra Mundial, lo cierto es que hubo una serie de responsabilidades diversas, de distintas graduaciones, pero que formaron parte de un clima de época por el cual se facilitó la llegada a una confrontación militar a gran escala, que no era inevitable, hay que decirlo. Hubo momentos en donde se podía tirar para atrás este proceso de escalada militar, pero hubo decisiones y responsabilidades que llevaron a la Gran Guerra como tal. Si bien hubo un clima de beligerancia generalizado, todos tuvieron su parte a la hora de asegurar que estallara la Gran Guerra, podríamos decir que hubo tres grandes países, tres grandes bloques que tuvieron participación, sobre todo en el proceso inicial de declaraciones de guerras, y que exhibieron tanto belicismo y tanta seguridad a la hora de llevar adelante sus ultimátums y de impulsar la salida militar, que son los principales responsables de esto. Hablamos de tres. El primero es el Imperio Alemán, con el Kaiser Guillermo a la cabeza, y vamos a hablar de lo que fue el cheque en blanco que el Kaiser Guillermo entrega a Austria, al Imperio Austrohúngaro, a la hora de buscar responsabilidades sobre el asesinato del archiduque Francisco Fernando. El segundo es el Imperio Austrohúngaro, un imperio antiguo, todavía gobernado por los Habsburgo. Todavía los Habsburgo gobernaban el Imperio Austrohúngaro. Estaban ya prácticamente 700 años. Eran básicamente la dinastía más longeva de Europa.
Y si queremos en la representación de el emperador Francisco José, estaba la representación de un imperio antiguo, un imperio viejo, atrasado, plurinacional, burocrático, difícil de gobernar, y que sin embargo, por sus pésimas capacidades para resolver la cuestión del ultimátum y de la represalia contra Serbia, y por querer impulsar este cheque en blanco hasta las últimas consecuencias, alimentó la escalada militar. Y en tercera instancia tenemos que hablar del imperio ruso. Un imperio que vio necesariamente en la salida militar la manera de asegurar su dominio en la región de los Balcanes y competir con Alemania. Estos serían los tres principales responsables de la escalada militar cuando vemos este proceso. Pero esto no dice Kershaw, lo voy a decir yo, es central pensar en Alemania. Si uno toma una visión geopolítica de la larga duración de la historia de Europa, Alemania es la clave de todos los grandes conflictos que han atravesado a el subcontinente europeo. De hecho, en este canal hay un video sobre la otra guerra de los 30 años. Muchos autores, de hecho Kershaw lo hace, Traverso lo hace, consideran que una guerra de los 30 años entre 1914 y 1945 en Europa. Una larga guerra que se entiende como un proceso de autodestrucción de Europa, una guerra política que estaba atravesada por los conflictos generados por la Primera Guerra Mundial, pero también por la cuestión del fascismo y el antifascismo, el bolchevismo y demás. Ahora, la otra guerra de los 30 años de la historia de Europa, que es la original, la guerra que tiene lugar en el siglo XVII, también tuvo su epicentro en Alemania. Ubicada en el centro de Europa, uno de los territorios siempre más industriales y más poderosos de Europa, Alemania es una pieza clave para el equilibrio europeo. Y siempre lo ha sido, y posiblemente siempre lo será. Y el hecho de que el imperio alemán se haya constituido como la gran potencia en la segunda mitad del siglo XIX, la economía continental más importante de Europa, el ejército más moderno y poderoso, y también una potencia que llegó a la carrera imperialista tarde, pero llegó. A finales del siglo XIX, el imperio alemán tenía posesiones en África, tenía posesiones en el Pacífico y competía por la carrera imperialista. Pero tenía una debilidad en este escenario, que es que el imperio alemán se había unificado tardíamente, en 1871, y por lo tanto había salido a la conquista imperial en ultramar mucho más tarde. Así que tenía una gran potencia económica a nivel continental, una gran potencia militar, pero esto no guardaba relación con el imperio ultramarino que había construido. Francia e Inglaterra tenían posesiones coloniales mucho más importantes porque se habían lanzado antes a la expansión. Bueno, decíamos que el imperio alemán necesariamente competía con Francia, a quien le había arrebatado Alsacia y Lorena en la guerra franco-prusiana, pero a su vez competía con Inglaterra, que era la gran potencia económica del mundo y que tenía muchas de las colonias que podría bien haber ocupado Alemania, igual que Francia. Pero decíamos que Alemania le entrega un cheque en blanco a Austria, al imperio austrohúngaro, y lo hace en torno a la cuestión del conflicto en los Balcanes. El imperio austrohúngaro, producto, ¿no?, del largo dominio de los Habsburgo sobre las coronas de Austria y Hungría, pero a su vez de la decadencia del imperio otomano en la región, es una de las monarquías más importantes de Europa, es uno de los grandes imperios, pero es un imperio atrasado, con una estructura burocrática, que tiene a gran parte de su población todavía dependiente del trabajo en el ámbito rural. Un imperio que tiene una enorme diversidad nacional que no es necesariamente positiva, ya que hay grandes conflictos entre los distintos grupos nacionales que lo componen. Y que tiene en la figura del emperador Francisco José, un emperador que lleva varias décadas en el poder y que está muy mayor al inicio de la confrontación, a una figura que representa la antigüedad de este imperio, una estructura atrasada, vieja, un producto de otra época. Ahora, hay una particularidad. El imperio austrohúngaro tiene sus ojos puestos en los Balcanes, región que históricamente había sido dominada por el imperio otomano, pero que en el contexto de las guerras que suceden entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX, ve la emergencia de unidades políticas independientes que buscan construir sus propios estados nacionales en lo que había sido el imperio de la Gran Puerta, ¿no?, otomana. Ahora,
Cuando uno ve la Primera Guerra Mundial y en toda gran historia, siempre aparece este elemento central que siempre he citado, ¿no? El asesinato del archiduque Francisco Fernando, heredero del Imperio Austrohúngaro, y su esposa por parte de un militante nacionalista serbio en el atentado de Sarajevo el 28 de junio de 1914. Ese atentado es, como ha dicho en su momento Hobsbawm, cuando analiza esta cuestión, una chispa. Pero había una mecha, un combustible que estaba alimentado de otras cuestiones para que se desate la Primera Guerra Mundial. Y como tal, hay que analizar qué es lo que había atrás. Lo que es cierto es que el conflicto que se daba por los Balcanes tenía que ver con la competencia entre las grandes potencias. Todas las tres grandes monarquías del este, por así decir, competían por su presencia en los Balcanes. Hablamos del Imperio Austrohúngaro, hablamos del Imperio Ruso y hablamos del Imperio Otomano. El Imperio Otomano estaba en decadencia y en retroceso. Esto estaba llevando al ascenso y al avance de la potencia austrohúngara sobre la región, algo que temía el Imperio Ruso. ¿Por qué? Porque el Imperio Ruso siempre planteó su proyección hacia el Atlántico y el Mediterráneo a través de lo que era el estrecho del Bósforo. Tenemos que pensar que en esta época el Imperio Ruso tenía su flota del Mar Negro en su base en Ucrania y que ésta podía cruzar al Mediterráneo a través de los estrechos del Bósforo y de los Dardanelos, y que consideraban una posición estratégica. Por lo tanto, buscaban aumentar su presencia en los Balcanes, algo que necesariamente los tenía que llevar a una confrontación con el Imperio Austrohúngaro. Esto es lo que explica gran parte de lo que eran los juegos de alianzas establecidos en esta región. Para el Imperio Alemán, el Imperio Ruso era una amenaza, al igual que lo era el Imperio Francés. Y en este punto coincidía con los intereses del Imperio Austrohúngaro, que necesitaba consolidar su posición en los Balcanes, sobre la que el Imperio Ruso buscaba avanzar. Porque los Balcanes y el estrecho del Bósforo eran la puerta de salida al Mediterráneo. Ahora, las alianzas, dice Kershaw, en esta época eran percibidas como elementos disuasorios. Fíjense algo llamativo. Este video también se hace porque tiene que ver con el contexto que vivimos. Las grandes alianzas militares, en nuestra época, en la que se presumía sí, acá me están diciendo, obvio, no existía Ucrania. Ucrania era parte del Imperio Ruso, obvio, por supuesto. Pero lo estaba diciendo para que nos ubiquemos. Porque Ucrania como tal no existe como nación moderna, como Estado, hasta la Revolución Rusa, y hasta que no se conforma el primer Estado ucraniano moderno como tal, es prácticamente la República Socialista Soviética, la República Socialista Federativa de Ucrania, obvio, por supuesto. Hago esa aclaración por las dudas. Volviendo. Las alianzas eran vistas como herramientas disuasorias. No se esperaba que las alianzas llevaran a una guerra entre grandes bloques europeos, sino más bien que la presencia de alianzas y la necesidad de tener que declarar la guerra a otros países en el caso de rivalizar con uno, fuera un desincentivo, ¿no? Si queremos, un impedimento para las escaladas bélicas. Si queremos de alguna manera, es como algunos han considerado la OTAN. Si queremos, una visión muy indulgente con la OTAN. La OTAN es una gran alianza que lo que busca es disuadir a otros de ir a la guerra contra alguno de sus miembros. Bueno, en este marco, las grandes alianzas, dice Kershaw, funcionaban como funcionan las armas nucleares también. La amenaza de la destrucción mutua en caso de enfrentarse ambos era un impedimento para que se buscara avanzar en una escalada militar. Esto es a lo que jugaban muchos de los líderes europeos y de las potencias en este contexto. A que esas alianzas, ese juego que se venía estableciendo desde el siglo XIX, aseguraran, por ejemplo, que las grandes potencias no quisieran avanzar en sus intereses bélicos.
Bueno, acá hay que plantear que el cheque en blanco que da el Imperio Ruso a Austria y Hungría para avanzar con la cuestión del asesinato del archiduque Francisco Fernando es producto también de la necesidad de asegurar la posición de su aliado en los Balcanes para evitar el avance de Rusia sobre esos territorios. Ahora, en Alemania, para pensar el desarrollo de los acontecimientos, tenemos que tener en cuenta que teníamos una situación muy particular, que es que los mandos militares alemanes eran muy independientes del mando político. Ya vamos a ver que esto era una herencia de la monarquía prusiana que como tal le aseguró, si queremos, que fuera un perro con la correa suelta al momento de que se produzca la escalada militar. Ahora, un tema interesante a la hora de pensar la serie de acontecimientos que llevó a la Primera Guerra Mundial es que ya habían ocurrido crisis internacionales y ninguna de estas había desatado una gran guerra europea. Por dar un ejemplo, tuvimos dos crisis en 1905 y 1911 por la cuestión de Marruecos entre el Imperio Alemán y la República Francesa. En ambas crisis hubo una amenaza al dominio colonial francés sobre África por parte de Alemania, se llegó a un momento de tensión, pero se obtuvo una salida negociada. También hubo otra crisis cuando el Imperio Austrohúngaro llevó adelante la anexión de Bosnia y Herzegovina en los Balcanes, una anexión que para muchos era una amenaza a la estabilidad de una región que ya era inestable y que podía convertirse en un polvorín para el conjunto de Europa. A su vez, tenemos que sumarle que hubo dos grandes guerras de los Balcanes, guerras balcánicas, en 1912 y 1913. Confrontaciones que se producían entre todos estos grupos nacionales que luchaban por definir sus fronteras, con diferencias no solo nacionales, lingüísticas y étnicas, sino incluso religiosas, y compitiendo por apropiarse de los despojos de un imperio otomano en decadencia. Esto había llevado a una redefinición de las fronteras de la región de los Balcanes, pero no solo una redefinición de las fronteras. El retroceso del Imperio Otomano a expensas de estos nuevos estados estaba llevando también a que hubiera un mapa muy complejo de diferencias étnicas, lingüísticas y nacionales. Así, si yo veo el mapa de los Balcanes, voy a encontrar con que yo tenía diferencias entre pueblos, lenguas y grupos étnicos que no tenían correlación con las fronteras de los nuevos estados. ¿Qué quería decir esto? Que tenía serbios de ambos lados de la frontera, que tenía bosnios de ambos lados de la frontera, que tenía colonos germanos, húngaros por todos lados. Esto era un caldo de cultivo para luchas violentas entre grupos nacionales que buscaran definir sus fronteras y que buscaran la defensa de su interés nacional, incluso luchando contra una potencia. Esto había llevado al ascenso, por ejemplo, del movimiento nacionalista de la Mano Negra en Serbia. Ahora, ese caldo de grupos diversos enfrentados estaba siendo aprovechado por el Imperio Austrohúngaro para avanzar sobre la región, algo que, como dijimos, el Imperio Ruso vea con malos ojos, un Imperio Ruso que ya había competido contra los otomanos y que hacia 1913 estaba tratando de fortalecer su propia flota de guerra. ¿Por qué? Porque sabían que los otomanos estaban en proceso de adquirir acorazados que serían comprados al Imperio Británico. Y como tal, esos acorazados podían poner en peligro al rol de la flota rusa del Mar Negro. A la par de esto, el Imperio Alemán estaba en proceso de expandir su flota para combatir en el Atlántico. Una poderosa flota que tenía un gran problema, que es que tenía que enfrentar a la flota más poderosa del mundo, que era la flota británica. Una flota que tenía presencia en todos los océanos y que era la gran fortaleza del Imperio Británico, el gran rival de Alemania junto con Francia y Rusia. Ahora, un detalle llamativo es que el Reino Unido, a diferencia de todas las grandes potencias, tenía a su disposición 100.000 voluntarios en caso de ir a la guerra en 1914. Este número es ínfimo
ínfimo. De todos los ejércitos, era el ejército con el menor número de soldados a disposición en lo inmediato. Acá Antonella Belfort está diciendo algo. Gente, hay mucha más gente viendo esto que likes en este video. Por favor, pónganle like y de esta manera le dan apoyo a su servidor, que está acá para ustedes, siempre adoctrinando. Sin embargo, el Reino Unido tiene otra ventaja, que es que dispone del mayor imperio global y por lo tanto puede echar mano de los ingentes recursos humanos de todas las poblaciones nativas que tiene dominada, y lo va a hacer durante la guerra. La gran facilidad del Reino Unido es poder convocar a los súbditos de sus territorios coloniales para llevarlos al campo de batalla. Ahora, si nosotros vemos lo que ocurre con otras potencias, lo llamativo es la capacidad que están desarrollando para movilizar a cientos de miles e incluso millones de combatientes. Para 1914, el Imperio Alemán ya contaba con más de 1 millón de efectivos disponibles en caso de ir a la guerra. El ejército ruso había decidido incrementar sus efectivos, igual que el ejército francés en 1913. El ejército francés, considerado por los alemanes un ejército inferior, sin embargo podía llevar adelante una movilización similar de más de 1 millón de combatientes, mientras que el Imperio ruso podía movilizar hasta 2 y 3 millones de soldados al campo de batalla. Estos estarían peor alimentados y con condiciones mucho más terribles para ir al campo de batalla. Pero daba cuenta de la capacidad de movilización. Estos ejércitos, a su vez, estaban siendo equipados con armas modernas que eran alimentadas por las poderosas industrias bélicas de estos países. El Imperio ruso había experimentado una gran expansión de su capacidad industrial en el último tiempo. Hay que decirlo, se hacía desde un punto mucho más atrasado. Pero esa idea de que el Imperio ruso podía tener una poderosa industria bélica era una amenaza para Alemania. De todas estas potencias que van a participar de esa confrontación, hay que decir que lejos la que venía más atrasada era el Imperio Austrohúngaro. El Imperio Austrohúngaro podía movilizar unos 300.000 efectivos en esta época, pero en su mayoría eran soldados que, por ejemplo, estaban atados al gran problema de la cosecha. Eran poblaciones de campesinos pobres que tenían que depender de una estructura burocrática muy atrasada y que además, para ser movilizados a la guerra, se tenía que considerar cuándo debían cosechar las tierras en las que trabajaban. Esto era un gran impedimento a la hora de pensar las campañas militares. Y de hecho, le daba una velocidad de reacción muy lenta al Imperio Austrohúngaro. De hecho, hay una metáfora que utiliza Ian Kershaw, que es: el Imperio Austrohúngaro tenía 2 velocidades, punto muerto y velocidad lenta. Acá la querida Jenien Vallejo nos deja un super like y nos da un apoyo financiero y se lo agradecemos a la gran compañera mendocina. ¿Qué es lo interesante con esto? Que debido a la atrasada maquinaria burocrática y el ejército bastante primitivo del Imperio Austrohúngaro, la posibilidad de respuesta cuando se produce el asesinato del archiduque Francisco Fernando es muy lenta. El Imperio Austrohúngaro no tenía la posibilidad de una acción rápida, como por ejemplo podía hacerlo el Imperio Alemán. Esto, si queremos, es uno de los factores que llevan a la escalada militar. El 28 de junio es asesinado Francisco Fernando y su esposa. Los responsables son la Mano Negra, una organización nacionalista serbia que es apoyada por militares del ejército serbio y que logran asesinar al archiduque Francisco Fernando del otro lado de la frontera. Esto era parte del escenario de conflictos entre grupos nacionales que estaba caracterizando a los Balcanes. Y como tal, daba cuenta de que esto podía ser la chispa para una escalada militar. Sin embargo, hay que decirlo, en las décadas pasadas ya habían ocurrido magnicidios. Se produjo el asesinato del zar de Rusia, Alejandro II. Se produjo el asesinato del rey Humberto de Italia. Se produjo el asesinato del presidente de Francia. Y ninguno de estos magnicidios había llevado necesariamente a una escalada militar de estas proporciones. Sin embargo, el asesinato del archiduque Francisco Fernando se da en un marco de competencias. Un abrazo a Gopal Fernando Fernández, que también nos envía un apoyo económico.
Bueno, y un abrazo a Manu C99, que también nos envía un apoyo económico. Muchas gracias. El asesinato de Francisco Fernando va a producir una escalada que tiene que ver con el proceso lento por el cual el Imperio Austrohúngaro se propone su respuesta. En todos lados aparece el debate. Bueno, este asesinato puede llevar a una guerra. Era necesario que hubiera una respuesta. Cualquier país hubiera considerado, incluso los rivales del Imperio Austrohúngaro, que era válido y legítimo que el emperador Francisco José se propusiera una represalia contra Serbia. Muchos esperarían, por ejemplo, un avance sobre la frontera, una ocupación rápida y demás. Pero, ¿qué implicaba, por ejemplo, la posibilidad de que, en vez de una represalia acotada, el Imperio Austrohúngaro se propusiera la ocupación total de Serbia? Pero ¿cómo se podría proponer eso si Serbia estaba protegido por Rusia? Acá es donde empieza toda esta cuestión. El Imperio Austrohúngaro tarda casi un mes en enviar el ultimátum definitivo a Serbia. Y esto se va a dar en el marco de una serie de escaladas, de tensiones, en la que, por ejemplo, el Imperio Austrohúngaro está tratando de definir su capacidad para mover a sus fuerzas mientras negocia con la Cancillería de Alemania el apoyo de Alemania. En ese contexto, todavía se creía que no iba a desatarse una gran guerra. Acá es un buen momento para debatir la cuestión de los gordos se viene o si se viene o no se viene. Jean Jaurès, el militante socialista, el dirigente socialista francés, era un gordo no se viene. Por las dudas, este es un concepto que se utiliza en Argentina sobre el debate de si cada vez que ocurre algo en política exterior, cada vez que ocurre algo en materia económica, por si se va a pudrir todo, si va a ocurrir algo importante o no, o simple y llanamente seguimos como siempre. Jean Jaurès dijo, en medio de esta escalada de tensiones, habrá altibajos, pero es imposible que las cosas no acaben saliendo bien. La posición de Jean Jaurès era el pacifismo, porque, como muchos de los dirigentes socialistas, consideraba que este tipo de enfrentamientos eran propios de la burguesía y que no iban de la mano de los intereses de la clase trabajadora. Por eso terminó siendo asesinado por un desequilibrado militante nacionalista francés que consideró que Jaurès era un traidor. Jaurès, me sale decir Jaurès, pero nunca me quedo, no es lo mío el francés. Nunca me quedo claro si es Jaurès, Jean Jaurès, Jean Jaurès, Jean Jaurès, como tal. Acá dicen Jean Jaurès. Sí, Jaurès, sí, tendría sentido que sea con O, porque la A como Foucault. Pero bueno, o como Perrault. Bueno, pero la cuestión es que el asesinato de Jean Jaurès fue parte de esta escalada por la que se empezó a imponer un discurso nacionalista que no aceptaba posiciones intermedias. O se iba a la guerra o se era un traidor de la causa nacional. En este marco, mientras el archiduque, el emperador Francisco José preparaba el ultimátum a Serbia, la Cancillería de Viena, negociando con la Cancillería del Imperio Alemán, obtiene el famoso cheque en blanco. ¿Qué era el cheque en blanco? El Kaiser Guillermo le plantea al Imperio Austrohúngaro que tiene su total respaldo para avanzar con todas las medidas que considere necesarias y que Alemania está detrás de ellos. Hay que decir que muchos consideran que el Kaiser de Alemania era sumamente temerario, pero es cierto que tuvo sus propias dudas y sus propios momentos de deliberación sobre esto. E incluso planteó tirarse atrás al momento de impulsar la movilización militar. Y acá es donde entra este factor. El ejército alemán era dominado por la nobleza militar prusiana, una clase dominante que se había constituido como una clase para la guerra.
En este canal hay un video sobre el absolutismo en Europa del Este en donde explicamos el modelo del absolutismo prusiano y ruso y en donde explicamos gran parte de esta cuestión. Lo pueden encontrar en la parte de ensayos, libros y demás. El mando militar alemán era tan importante que tenía mucha autonomía con respecto al liderazgo político. E incluso cuando el Kaiser Guillermo se propuso hacer retroceder esta iniciativa de una escalada militar que llevaría a la movilización de las fuerzas alemanas para dar un golpe contra Francia y un golpe contra Rusia, el general Moltke, que era el general del Estado Mayor, el jefe del Estado Mayor del Imperio Alemán, le dijo que ya era tarde, ya no se podía tirar para atrás, porque estas campañas tomaban años de preparación. Hacía años que los alemanes estaban preparando su hipótesis de conflicto contra un escenario de guerra contra Francia y Rusia al mismo tiempo. Y lo que consideraban era que si desarticulaban la movilización que estaban impulsando contra Francia, iban a desordenar a toda la capacidad bélica alemana. Así que, ya con esta hipótesis, los alemanes se predispusieron a este escenario de guerra al mismo tiempo contra Francia y Rusia antes de que Francia hiciera su jugada diplomática, pero ya sabiendo que Rusia y Francia estaban aliados. ¿Qué es lo que plantea Moltke? Que Rusia va a tomar un par de años en terminar de preparar toda su capacidad bélica y se estimaba que en 1917 Rusia iba a ser un oponente demasiado duro para Alemania. Al mismo tiempo, Francia era considerado un oponente muy inferior, así que en la hipótesis de conflicto que manejaba el Imperio Alemán, se veía ganar una guerra rápida contra Francia, como había sido la guerra franco-prusiana, y posteriormente avanzar contra los rusos. Entonces, había que marchar primero hacia el oeste y ganar rápidamente para después enfrentar a los rusos, que era un enemigo considerado muy superior por los alemanes. Todo esto considerando que la maquinaria militar alemana era muy moderna, era muy rápida y ya había propinado una dura y rápida derrota a Francia en la guerra franco-prusiana. Así que se empezaron a encender lo que son las alarmas del estado de emergencia y guerra en el Imperio Alemán, mientras se iban avanzando en el estado de movilización. Todo esto sin declarar todavía la movilización general. ¿Qué es lo que ocurre con esto? Pedro I de Serbia tenía que enfrentar un ultimátum de Austria que fue pensado para ser inaceptable. Los austríacos pedían no solo ingresar en el territorio con todas sus fuerzas, sino la responsabilidad sobre el asesinato, la ocupación militar por parte de las fuerzas austrohúngaras. Y Pedro de Serbia contaba con que el emperador Nicolás II de Rusia lo apoyaría. Y en este marco, analiza el ultimátum, uno de sus ministros analiza el ultimátum que envían los austríacos a Serbia y consideran que ese ultimátum es una declaración de guerra absoluta. Los rusos querían avanzar rápido, como habíamos dicho antes de que la flota turca en el Mar Negro pudiera ser reforzada por los británicos. Y en este contexto, el ultimátum que envía el emperador Francisco José a Serbia es considerado inaceptable. Es un ultimátum demasiado fuerte, demasiado severo, y Serbia decide que va a tener el apoyo de Rusia. Cuando se considera inaceptable e imposible sostener este ultimátum, se produce el gran momento. El 28 de julio de 1914, Austria le declara la guerra a Serbia. Es muy interesante cuando vemos las declaraciones de guerra, que es una escalada en todas las direcciones. Cuando esto se produce, los rusos ya habían decretado la movilización de sus fuerzas hacia la frontera para ir a la guerra contra Alemania, con la que ya había una escalada de tensiones en la Cancillería, y contra el Imperio Austrohúngaro. Los alemanes, desde su Cancillería, empiezan a encender sus alarmas. El estado de emergencia y guerra estaba llegando al punto límite a finales de julio de 1914. Entonces, estamos en el 30 de julio de 1914, en estado de emergencia militar, y los alemanes envían un ultimátum a los rusos en el que plantean que tienen
12 horas para suspender su movilización militar, o ellos van a iniciar su propia movilización militar para la guerra contra Rusia. Y a su vez envían una advertencia a Francia planteándole que si Francia plantea la movilización militar como le estaba planteando, también iba a tener que enfrentar a Alemania. Francia, como dijimos antes, era aliado de Rusia por el pacto de la Triple Entente y veía en el expansionismo germano una amenaza. A su vez, el presidente francés tenía una cuestión personal con los alemanes. Cuando él era un niño, había experimentado la ocupación alemana de Alsacia y Lorena, por lo que para ellos era un verdadero desafío la cuestión de la expansión alemana. A su vez, Francia tenía su otro aliado, el Reino Unido, con el rey Jorge. Ahora, el rey Jorge consideraba que una guerra en Europa sería total y absolutamente desastrosa, que provocaría la dislocación del comercio mundial, provocaría pérdidas humanas catastróficas. No tenía ningún interés en ir a la guerra el rey Jorge. Sin embargo, el gran problema que tenía Inglaterra como sede de... Perdón. Es más, el rey Jorge estaba mucho más preocupado por la agitación en Irlanda, que se creía podía llevar a una guerra civil, como iba a terminar pasando. Y en este marco, la idea de entrometerse en una guerra en Europa no era muy deseable para el Reino Unido. Pero había un gran problema. El acuerdo de la Triple Entente planteaba necesariamente la alianza entre las tres grandes potencias. Y para estas potencias, que se pensaban a sí mismas como tales, la reputación, el honor y, por ejemplo, la responsabilidad y la palabra en materia de acuerdos internacionales era central. El Reino Unido tenía que ir a la guerra, no porque fuera estratégico, no porque lo deseara su cancillería, sino porque era parte de la reputación del Reino Unido lo que estaba en juego. Así que con el apoyo del Reino Unido y con el apoyo de Francia a Rusia, estaba planteado el escenario para la escalada. El 1 de agosto de 1914, las fuerzas alemanas declaran la guerra a Rusia. Y 2 días después, el 3 de agosto, declaran la guerra a Francia. Pero no solo se produce la declaración de guerra a ambos países, sino que para llevar adelante un avance rápido contra las fuerzas francesas y poder atacar rápidamente las posiciones francesas donde eran más débiles, las fuerzas alemanas cruzan a Bélgica, país neutral, y lo ocupan para lanzar su ofensiva general sobre Francia. Así, Alemania no solo abre el escenario de la escalada militar declarando al mismo tiempo la guerra a Francia y a Rusia, sino que a su vez decide invadir a un tercer país que era neutral. Acá alguien dice, exijo una satisfacción. Es que sí, literalmente fue esto. En este contexto, el Reino Unido no tiene muchas cartas que jugar, está todo planteado. Y en el momento en el cual se está produciendo la movilización alemana a Bélgica, el ultimátum que había entregado el Reino Unido ya había claudicado y declara la guerra a Alemania. Así que tenemos un escenario en el cual se han declarado las guerras en todas las direcciones. Unos días después, el archiduque Francisco Fernando recién ahí termina declarando la guerra a Rusia, después que Alemania, cuando, piénsenlo, la cuestión del conflicto entre Alemania y Rusia era sobre ambos entrometiéndose en la cuestión que había empezado Austria y Hungría. O sea, a tal punto había llegado la estructura de los bloques y la escalada bélica que Alemania le termina declarando la guerra a Rusia para defender al Imperio Austrohúngaro antes de que el Imperio Austrohúngaro y Rusia se declaren la guerra mutuamente. Así que en este marco, la declaración de guerra a Serbia por parte del Imperio Austrohúngaro había sido el disparador de una serie de alianzas de escaladas militares, pero fíjense qué secundario era en el conjunto de los conflictos que había a nivel nacional, qué tanto era la chispa, que pasaron 14 meses hasta que se libró guerra propiamente en territorio de Serbia. Que se declararon la guerra antes Alemania y Rusia que el Imperio Austrohúngaro y Rusia. O sea, toda esta escalada como tal
fue producto de una serie de decisiones de países que decidieron afrontar su posición belicista más allá de los límites que podían asegurar la paz en Europa. Hay mucho que se ha charlado sobre el entusiasmo. Muchas veces se exagera y se plantea como universal el entusiasmo ante la guerra, ¿no? Como que toda la población de Europa se sentía entusiasmada. Pero ¿qué hay que diferenciar? Lo que plantea Kershaw es que el entusiasmo sobre todo se vio en los centros urbanos y por miembros de las clases medias, los grupos estudiantes, aquellos que muchas veces se anotaron voluntariamente para ir a combatir. Pero en el ámbito rural, y sobre todo en aquellos países en donde el ámbito rural también está marcado por la conscripción obligatoria, la guerra se presentó como mucho más peligrosa, como un escenario mucho más oscuro. El fervor patriótico, impulsado desde los gobiernos, desde los medios de comunicación, llevó a que se construyera un consenso generalizado sobre la guerra. En Alemania se negoció, el Kaiser negoció con los socialistas el voto a los impuestos y a las contribuciones para ir a la guerra contra Francia y contra Rusia. Y muchos socialistas tuvieron que asumir que primero eran alemanes y después eran socialistas. Pero muchas veces lo que pasó es que no fueron voces mayoritarias del conjunto de la población las que se lanzaron con el ánimo belicista, sino que aquellos que rechazaban la guerra, aquellos que se oponían, los pacifistas, o fueron acallados. Por ejemplo, los diputados bolcheviques de la Duma que se posicionaron contra la guerra fueron encarcelados o perseguidos. Pero también hubo aquellos que eran opositores, pero sin embargo tuvieron que mantener un rol pasivo. Es decir, respondieron a la escalada militar con pasividad, no haciendo grandes declaraciones en contra, sino no demostrando gran entusiasmo. Así se fue construyendo una órbita de consenso hacia la salida militar. La enorme mayoría de los países vio a la guerra como una guerra defensiva en Europa. El Imperio Austrohúngaro lo ve como una defensa ante la muerte y el asesinato de su archiduque. En Serbia lo vieron como una defensa ante la agresión del Imperio Austrohúngaro. En Alemania lo vieron como una defensa ante la agresión conjunta de Rusia y Francia. Y en Rusia como una defensa frente a la agresión a Alemania. En todos lados, la guerra se presentaba no como el interés imperialista, sino como la defensa de la patria. Y en esto se movilizó a cientos de miles de personas. En julio, las oficinas de reclutamiento del Reino Unido y agosto lograron reunir 500.000 reclutas. En Alemania, el fervor patriótico llevó a que se pudiera movilizar a más de 1 millón de soldados en el primer año de combate. En todos lados, la movilización supuso llevar adelante a cientos de miles de hombres al campo de batalla como nunca se lo había hecho, y a disponer de otros cientos de miles y millones de brazos más en la economía para alimentar la industria de la guerra. Se había desarrollado una industria bélica durante décadas. Había obuses explosivos, ametralladoras, una industria que podía alimentar de municiones a aparatos que movilizarían a ejércitos de millones de hombres. Había una máquina para producir uniformes, una maquinaria para producir ametralladoras, hasta armas químicas, y posteriormente se introducirían tanques, aviones, submarinos al campo de batalla. Y todo esto sería llevado adelante con un ánimo de entusiasmo ante lo que sería la mayor carnicería que hubiera vivido Europa hasta ese momento. Terminando su capítulo, ¿no?, al borde del abismo, Ian Kershaw dice: en todos y cada uno de los países beligerantes, los soldados que marchaban al frente eran despedidos en las estaciones de ferrocarril por multitudes que los vitoreaban. Las lacrimosas despedidas de las madres, esposas e hijos iban acompañadas de cantos patrióticos y arrebatadas expresiones de deseo de victoria rápida y reencuentro inmediato. Pero muchos, quizá la mayoría de los reservistas que marchaban al combate, independientemente de la cara que pusieran ante sus familias y amistades, abandonaron sus hogares, sus granjas, sus despachos y puestos de trabajo con cierta reluctancia y con no poca aprensión. Se consolaban a sí mismos y a sus seres queridos con la ilusión de que todo habría acabado para Navidad. Pocos fueron tan clarividentes en sus presentimientos como el político historiador austríaco Joseph Redlich.
al ver a miles de reservistas montar en los trenes con destino al frente en la estación norte de Viena el 3 de agosto de 1914, dijo: «Madres, esposas y madres llorando. Qué desgracia las espera». La movilización siguió los horarios de los ferrocarriles. Los alemanes disponían de 11.000 trenes y los franceses de 7.000, programados para conducir a sus tropas al frente. También fue preciso transportar enormes cantidades de caballos a las líneas de combate. Austríacos, alemanes y rusos movilizaron en conjunto cerca de 2,5 millones de caballos, y los ingleses y los franceses cientos de miles más. Por lo que respecta a su dependencia de las caballerías, los ejércitos de 1914 no habían cambiado mucho desde los tiempos de Napoleón. Mientras tanto, los uniformes habían adoptado en su mayoría unos monótonos colores caqui o gris. Pero los franceses fueron a la guerra, llevando todavía las espléndidas guerreras azules, los pantalones rojos y los gorros rojos y azules pertenecientes a otra época. Por otra parte, en agosto de 1914, los macutos de los soldados no incluían casco de acero que los protegiera. A los soldados franceses e ingleses se les proporcionó solo en 1915, y las tropas alemanas tendrían que esperar al año siguiente. Ni máscara antigás, que no tardaría en ser una protección imprescindible, aunque insuficiente, contra una nueva arma mortal. Los ejércitos que fueron a la guerra en 1914 eran ejércitos decimonónicos del siglo XIX, pero iban a combatir y participar en una guerra del siglo XX. Las grandes potencias europeas estaban convencidas de que el progreso tecnológico, la capacidad industrial, la capacidad de movilidad iban a llevar a una guerra rápida, tal vez con un alto costo de vida inmediato, pero con un resultado inmediato, directo. No estaban preparadas, y nada las podía preparar, para la brutalidad y la extensión de lo que sería considerada la guerra para acabar con todas las guerras. Esa guerra se demostraría mucho más brutal y demostraría la capacidad que tenía la nueva industria bélica de un ejército fordista para impartir la muerte de manera generalizada. Bien, espero que os haya gustado este video sobre la paz armada y el escenario previo a la Primera Guerra Mundial. Como se pueden imaginar, esto es la previa a que hagamos un video sobre la Primera Guerra Mundial, que pronto será lanzado. Así que bueno, espero que os haya gustado. Si les gusta este espacio, ¿qué pueden hacer para apoyar a su servidor? Pueden ponerle like a este video y cuando termine, sería un golazo que puedan entrar y dejar un comentario. Pueden definir si ustedes hubieran sido gordo se viene o gordo no se viene en 1914. O si son gordo se viene o gordo no se viene en la actualidad. También pueden hacer aportes, pueden dejar super likes acá o pueden hacer transferencias a el alias El Profe Borda, donde pueden apoyar económicamente este canal y este espacio. También hay otras instancias, pueden hacerse miembros del canal con un aporte mensual, que el aporte más bajo es muy reducido, esto hay que decirlo, o pueden hacer aportes a través de Mercado Pago, en los links que encuentran acá. Si están en el exterior pueden hacer aportes a través de PayPal, también tienen links en el interior, y así pueden ayudar a sostener este espacio que, a decir verdad, si tiene que depender únicamente de YouTube, tiene muchas dificultades para sostenerse, pero nosotros tratamos de hacerlo. Hay mucho laburo, mucha lectura, quiero que lo sepan, detrás de cada uno de los videos que ustedes ven en este canal. Y siempre es un gusto enorme que ustedes estén del otro lado, que les guste lo que uno hace, porque uno lo hace por amor, porque le gusta y le apasiona. Pero a su vez uno nunca termina de caer en que detrás de esto hay miles de personas que todos los días ven el psicopático comportamiento y gusto por la historia que tiene uno. Por lo demás, menciones especiales. Agradecemos a los comandantes presidentes Gotija, Tomás Buschhammer, Facundo Soler, Mauro Pascuso y Santiago José Fernández. Y también agradecemos a los Juan Domingo Ho Chi Minh, El Roma, Octavio Mario García y Sabo Coprivica. Por lo demás, muchas gracias a todos los que estuvieron presentes el día de hoy y recuerden, vamos a estar de gira y vamos a estar en Gualeguaychú el 23 de agosto, en Capital el 25 de agosto, en Moreno el 31 de agosto, en La Plata el 11 de septiembre y el 18 de septiembre en Capital Federal. Así que nada, nos vemos próximamente, espero que les hayan gustado y por favor, cuando esto termine,
ingresen, dejen un mensaje y eso ayuda muchísimo. Así que nada, hasta la próxima, amiguitos.